Gracias a Dios. Denle el aplauso al Señor. Él es el único digno. Amén. Cierre sus ojos tantito, dígale: Padre, gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu amor, por todo lo que tú nos has dado. Y Señor, hoy prepara mi corazón como esa tierra fértil que dará fruto al 100% de tu semilla, de tu palabra en mi corazón. Gracias porque tú hoy siembras esa palabra y porque me permites acercarme todavía más a ese trono de gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, algo que el Señor tocó mi corazón de la semana pasada es con respecto a una escritura que leímos en Juan. Si usted vino la semana pasada, recordará algunas formas de sillas que había aquí. Y yo creo que es bien importante que analicemos a lo mejor cada una de esas palabras que nosotros tenemos, porque siempre nos llevan a meditar. Es como una oveja o como un rumiante, la palabra así nos compara. Un rumiante es aquel que come y luego lo guarda en algún lugar y luego ya en su guarida, en su lugar, lo vuelve a sacar y lo vuelve a comer poquito a poquito. Y eso es como ir meditando la palabra, el aprender la palabra, el comprender la escritura en cada una de las etapas que nosotros vamos viviendo en nuestra vida, nos hace ir teniendo más comprensión de las cosas que están sucediendo, no solamente en mi vida, no solamente en la sociedad, sino a nivel mundial. Yo creo que dice la Escritura que los mismos padecimientos que usted y yo tenemos son los mismos padecimientos que muchos cristianos tienen alrededor del mundo. Entonces imagínese, esto es algo que usted y yo debemos de atesorar cuando Dios nos da una palabra para vivir durante esta semana. Amén. Ahí hay página, ahí viene la página. No cobramos, no se pide dinero, nosotros no lucramos para esto. Créame que nosotros al contrario deseamos que más y más gente escuche, vea. Me habla gente y me dice: oye, pastor, fíjate que vi la predicación del domingo y quiero que me digas de esto y del otro. Y hay cosas que van saliendo y vamos comprendiendo que hay gente que nos está viendo. Mi esposa me dijo al principio que si podía hacer un anuncio el próximo sábado a las 10 de la mañana. Sí, va a haber un desayuno de mujeres. ¿Amén? Entonces las esperamos el sábado próximo a las 10 de la mañana. Tenemos un desayuno de mujeres. Y pues el deseo es que en sus corazones también las mujeres reciban la palabra que Dios quiere entregarle. El próximo domingo hay Santa Cena. Entonces empezamos 15 minutos antes la Santa Cena de las 11, que quiere decir a las 10:45, véngase poquito antes, porque sí, la verdad, lo que hemos cuidado es que no haya distracción en ese momento. Si ya empezamos la Santa Cena, pues les pedimos que se queden ahí afuera hasta que terminemos la Santa Cena, porque estamos entendiendo que ese es algo muy importante en el que lo tomemos. Amén. Bien, la administración de hoy es algo con respecto a lo que Dios tocaba mi corazón la semana pasada en la silla que estaba al principio, que estaba aquí, el primer ejemplo que vimos. ¿Alguien se acuerda de ese ejemplo que vimos? ¿Cuál fue el primer ejemplo que estuvimos observando en esa silla? El caso es el primer caso que observamos. ¿Alguien recuerda? Estaba enfermo por 38 años, muchos años. ¿Qué más? ¿Alguien recuerda algo más?
Bueno, pero hablando del primero, adelante, voz alta. ¿Y qué pasó? Quería más. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Alguien recuerda? Vamos a ver, ve y anda. Viene en Juan 5, 14, si lo leemos, si me apoyan. Juan capítulo 5, versículo 14. Ese es lo que yo quisiera que veamos, el énfasis que le vamos a dar. Dice la Escritura, aquí está, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Todos juntos, ¿qué dice la palabra? Mira, ¿qué le dijo? Has sido sanado. ¿Y qué más le dice? No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué sucedió con este hombre que fue sanado? Tenía 38 años, enfermo, estaba cerca de un estanque llamado Betesda y pues la verdad es de que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sanado? Y el hombre le dijo, no tengo quien me lleve al estanque, no tengo quien me meta. Cuando el ángel tocaba las aguas o revolvía las aguas, el primero que entraba ahí era sanado. Y Jesús lo sana en ese momento y le dice, toma tu cama, tu lecho y vete. Él es sanado, lo ven los fariseos con su lecho andando, su cama andando, y le dice, ¿por qué estás cargando la cama si hoy es sábado? Y entonces dijo, el que me sanó, me dijo, y yo lo agarré. Y entonces lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando Jesús supo que lo expulsaron de la sinagoga, que ya no iba a poder entrar, le dice esto Jesús. Vuélvanlo a poner. Le dice Jesús, lo halló y le dice, no, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ¿qué le dijo? Has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué fue lo que hizo él saliendo de ahí con Jesús? Fue y lo avisó ¿a quién? A los fariseos. Y le dijo, el que se llama Jesús, él me sanó. Allí que estaba buscando él, precisamente era a lo que Jesús se refería, que no pecara más, que guardara en su corazón. Pero él ya había sido expulsado de la sinagoga y él no quería eso, entonces él quería seguir yendo a la sinagoga y lo que hizo fue irles a decir quién fue el que le dijo que cargara su lecho. ¿Para qué? Para que pues otra vez le permitieran entrar, ¿verdad? Si es que le permitían entrar. Lo que a mí me llama mucho la atención es que lo que Jesús le dice, vete y no peques más. Esta escritura me habla de algo que a lo mejor muchos de nosotros lo sabemos, o a lo mejor no lo sabemos, pero lo que la palabra realmente me está diciendo es que las consecuencias de una enfermedad no precisamente son por un descuido o algo en mi vida, sino que ahí dice la escritura que este hombre estaba enfermo por causa de ¿qué? De pecado. Dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, dice. Y esto a veces nosotros hemos confundido la bondad, la misericordia de Dios. ¿Cuántos sabemos que es un Dios amoroso? Es más, la Biblia dice que Él no conoce el amor. La Biblia dice que Él es el amor. Amén. Entonces, ¿cómo es que muchas veces lo que entendemos en una persona que está enferma es que Dios así lo tiene, ¿verdad? No, Dios no lo tiene de esa forma. Dios no mandó esa enfermedad.
Dios no le dijo, ahora va a estar enfermo, porque Él es un Dios amoroso y es un papá, como usted y yo somos papás, y no quisiéramos que nuestros hijos cuando se desobedecieran a nosotros, tú le dirías, ojalá y te enfermes. No, pues soy papá y yo creo que lo que menos quiero es que mi hijo, aunque no me obedezca, pues lo que menos quiero es que se enferme. Pero el hombre malentiende y dice, Dios así lo tiene. Dios se lo envió. Y Dios no es así con nosotros. Dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no nos dará a nosotros el Espíritu Santo? Lo mejor, su mismo Espíritu sobre nuestra vida. El punto es que yo me pongo a pensar y digo yo, ¿cuál es la situación que muchas veces usted y yo en la actualidad estamos viviendo aquí en la tierra, aquí en su entorno? El problema mayor que no hemos entendido es que la gente de hoy en día piensa que tiene situaciones debido a cosas que hizo o cosas en las que actuó o situaciones en las que descuidó o formas en las que comió o no comió o cosas por algo y de allí saca hasta todo tipo de enfermedades. De repente empezamos a ver especialidades que antes ni existían, enfermedades que antes ni se oían tan a menudo. Y de repente encontramos tantas especialidades en tantas cosas que uno ni en cuenta, ¿verdad? Yo sabía que había alergias, pero ahora tienes que sacar un examen para saber de qué tipo de alergia es, ¿verdad? Y hay, pues no sé cuántas, ¿verdad? Hay un chorro de alergias. Y yo me pongo a preguntar, ¿por qué antes no había tanto de eso? A lo mejor sí había muertes, pero ¿sabes cuál es el problema? Es lo que dice aquí la palabra, que no sabemos que la fuente de muchas cosas, aún de pobreza, aún de cosas que nosotros estamos viviendo, es por problema ¿de qué? Del pecado. Y ahí es donde tú dices, entonces, ¿qué es el pecado? Los jóvenes de hoy creo que no conocen mucho el término de que hayas pecado. ¿Quién te ha dicho en algo que has hecho, andas en pecado? Yo creo que nadie nos gustaría que andas en pecado. Ay. ¿Quién ha sido lavado con la sangre de Cristo? A ver, ¿quién dice amén fuerte? ¿Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo? O sea, usted no tiene pecado. Amén. Así fui lavado, pero no sé por qué, porque no tiene pecado ahora. Amén. Porque Él borra nuestros pecados. Pero desafortunadamente a diario volvemos a pecar. Volvemos a no hacer lo que Dios me dice que yo haga. Quiero preguntarle algo. ¿Cuál fue la nueva orden después del Antiguo Testamento, que había 10 órdenes que eran específicas y que usted y yo no sabemos desde hace mucho tiempo, que a lo mejor nos los enseñaron, pero ahora llega Jesús y no nada más me dice 2 órdenes? ¿Cuáles son las 2 órdenes que Dios me da? Amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. ¿Y qué más? Y a mi prójimo como a mí mismo. Esas son las 2 órdenes. Usted me va a decir, es que son los mandamientos. Sí, pero ¿sabe por qué dije órdenes? Porque a usted le gustaría darle una orden a su hijo y que no la hiciera. Nadie nos gusta eso, ¿verdad? A nadie nos gusta. Oye, ve por 1 kilo de tortillas, no se te olvide traerme esto. Y de repente se le olvida y no la trae y ay, te enojas. ¿Por qué no me la trajo?
Y entonces empieza a haber problemas. Te di una orden, te dije que te durmieras temprano, te di una orden, te dije que tendieras tu cama, te di una orden. Y así Dios me dice, Él me da órdenes. Pero nosotros lo conocemos como 2 mandamientos. ¿Cuál es la primera orden que Dios me dio? Amarlo. Y no es como cualquier cosa. Dice, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y agrega otro evangelista diciendo, con toda tu alma también. Hay cosas que Dios me está dando una orden. Esa orden difícilmente la podemos cumplir a lo mejor a diario. Y entonces yo peco. Y al día siguiente le vuelvo a decir, Señor Jesús, perdóname. Oh, perdóname, Señor, ayer no te obedecí. Dudé de ti. ¿Y qué va a hacer Jesús? Ay, otra vez. Lo mismo. Si ya sabía que no me ibas a obedecer. ¿Así dice? No. ¿Qué dice Jesús? No me dice vete y no peques más. Me dice te perdono. ¿Lo creemos? ¿Crees que me perdona? ¿Cuántas veces le preguntó Pedro a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Y los contadores cuántos dicen que son 70 veces 7? 490 es lo que dicen los contadores. Pero la verdad es que 70 veces 7 está hablando, si tú lo quieres poner en un plano, es toda la vida lo tienes que perdonar. Así de sencillo. ¿Cuándo voy a perdonar a mi hermano? Siempre. ¿Cuándo lo voy a perdonar? Siempre lo voy a perdonar. Porque Dios todos los días me va a perdonar. ¿Lo crees? Si nos equivocamos, Dios me va a perdonar. Repite conmigo. Si me equivoco a diario, diario me perdona. ¿Y qué hace Dios para que entonces yo no peque? Para que procure no estar pecando, para que ya evite estar pecando. Fíjese bien, aquí quiero que veamos algo. Lo voy a llevar a algo que me gustaría que, por favor, cierre tantito sus ojos y dígale, Señor, muéstrame lo que me quieres enseñar hoy. Quita mi mente de cualquier pensamiento que no sea tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra, acompáñenme a Juan, capítulo 19. Vamos a ver un poquito de historia de hace 2000 años. Y viene en Juan, capítulo 19, y le vamos a leer desde el versículo 1. ¿Lo tiene? Juan 19:1. Acompáñenme a leerlo. Los que lo tengan, síganme conmigo. Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y ¿qué dice? Volteé para acá. ¿Qué hizo Pilato? Le asitó. Aquí no dice la palabra realmente que él le haya hecho físicamente. Pilato era un gobernador. Pero poniéndome a pensar, si usted ve en el siguiente versículo, dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Aquí es donde empieza lo que el Lucas como historiador empieza a narrar. ¿De qué forma azotó Pilato a Jesús? Verso 3. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban ¿qué? De bofetadas. Verso 4. Espérame tantito. Antes de eso, quiero que vea por qué la palabra de un historiador dice azotar. Realmente en la Biblia me habla que la ley de un judío, como en el caso de Saulo o Pablo, ya era Pablo, dice la palabra, no lo vamos a ver, pero en 2 de Corintios
Y en la ley judía decía que el hombre no podía ser azotado más de 40 veces. Si yo, como en la ley judía, podía azotar a alguien y darle de latigazos, siempre por lo regular los contaban. Y cuando llegaba a 39, ya no le daba el 40, por si se hubiera equivocado en la cuenta. ¿Por qué? Porque si se pasaba uno por haberlo azotado de más, ese hombre que estaba azotando, ahora él tenía que recibir 40 azotes. Entonces Pablo dice, yo he sido 3 veces azotado, 40 veces menos una. En muchas ocasiones Pablo fue azotado. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio. Pero note aquí a quienes entregaron los judíos a Jesús. Está Jesús aquí, están los judíos y lo entregan ¿a quién? A Pilato. ¿Quién era Pilato? Un centurión. Bueno, era un gobernador ¿de dónde? De los romanos. ¿De dónde era gobernador? La ley romana no tenía una especificación para azotar. ¿Y qué sucede? Entregan los judíos a Pilato, a Jesús lo entregan a Pilato y Pilato lo manda a azotar. ¿De qué manera lo azotan? ¿A qué punto llegan a azotarlo? Llega un momento donde a Jesús no solamente le hacen bullying, le empiezan a golpear, se empiezan a burlar, le entretejen una corona de espinas, se la ponen, le ponen un manto ahí de púrpura y empiezan a burlarse de él y le empiezan a decir, salve, rey de los judíos. No haya sido el César de ellos, porque ellos están burlando del pueblo de los judíos. Y aquí, cuando uno ve las películas como la Pasión de Cristo, lo que vivió Jesús, eso se queda tan corto en la vida de lo que Jesús muere y lo que vive allí, porque realmente no sucedió ni siquiera como Hollywood lo presenta. Algo que en Mateo capítulo 27, guarde tantito ahí Juan 19, del 1 al 5, y vamos a leer Mateo 27, 29 y 30. Mateo 27, capítulo 27, versos 29 y 30. Fíjese bien lo que dice la palabra, la forma en que realmente un romano lo azotaba. ¿Está usted aquí? ¿Están aquí? Dice la palabra. Pusieron, léalo junto conmigo, ¿qué dice? Pusieron sobre su cabeza, ¿qué? Una corona tejida de espinas y una, ¿qué? Caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Siguiente versículo. Y escupiéndole, ¿qué dice? Esa parte es algo importante que debemos ver. Versículo 30. Y escupiéndole tomaban. Y escupiéndole tomaban la caña. ¿Y qué? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Y se la quitaron para golpearlo? No. Algo que también hacían era arrancarle la barba. ¿Sabe qué es lo más doloroso? Arrancarle la barba. Si yo me pongo a leer detenidamente lo que Jesús vive, ¿cómo es que no le dieron solamente azotes en la espalda? No solamente lo latigaron. Las formas, los que hacían cuando ellos daban un latigazo, era como una mano con ganchos así, que lo que hacía era rascar la carne de la espalda.
se traía la carne. Y si no le dieron a la espalda y le pegaron en el brazo, pues ni modo. Y no los contaron. Y golpearle con una caña que viene a ser algo tan duro, que no es como una madera, que no es como un bate que golpean los beisbolistas. Es una caña que tiene una característica que es dura, pero a la vez tiene una textura la caña donde no se siente más el golpe por lo que está haciéndolo. Al golpearlo en la cabeza, al arrancarle la barba, al golpearlo, lo que estaba pasando con Jesús es que Jesús queda completamente desfigurado. Él estaba no solamente hinchado de su cara, él estaba viviendo cosas porque el dolor en la espalda era insoportable. Y ahí es donde yo empiezo a ver, donde solamente leemos en Juan 19, del 1 al 5 estábamos, y dice que que Pilato tomó a Jesús y le azotó. Y pareciera ser que en base a la ley judía era algo tan sencillo, darle unos latigazos. No, el romano no le interesaba quién era. Al romano no le importaba quién era. En ese momento se los trajeron y ellos ya sabían qué hacer. Y más si ahora él se creía un rey, pues ahora se burlaban de él como rey. Dice la palabra, versículo 4 de Juan 19. Entonces Pilato, ¿qué dice? Salió otra vez y les dijo a los judíos, les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando, ¿qué? La corona de espinas, el manto de púrpura, y Pilato les dijo, fíjese bien esa expresión. Pilato tuvo que decirle a los judíos, he aquí el hombre. No es una versión así nada más por decir cualquier cosa. No, este significado de donde el Pilato les está diciendo a los judíos, Él es Jesús, por si no lo reconocen. Por si ustedes no creen que es Él, Él es el hombre. Un rostro desfigurado, un cansancio por el dolor, una forma tan fuerte de ver que Pilato pensó, dijo, cualquier hombre al ver algo, lo que le hacen mis soldados a cualquiera que azotamos, cualquiera hubiera dicho, ya comprendió, ya entendió, déjalo así ya, pobrecito, mira nada más cómo lo dejaste. ¿Y qué sucedió? Los judíos dijeron, crucifícale, crucifícale. Ahí es donde yo digo, ¿qué pensaría Pilatos? Estos traen de veras que no lo quieren. Ya con esto, otro hubiera dicho, ok, ya entendió, ya no lo golpees, así déjalo. Esperemos que ya haya aprendido la lección. Pero aún así, los judíos pidieron que le crucificaran. Versículo 6, no lo vamos a leer. Dice la palabra
En Lucas 23, vamos a leer el versículo 46, 23, 46. Y fíjese bien, ok, vamos a leer Mateo 15, 33, antes de esa palabra. Mateo 15, 33. Fíjese lo que viene en esta escritura. Este es el centro de esta administración, Mateo 15, 33. Sí, lo lee conmigo, por favor. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros? Espéreme tantito. Es Mateo 15, Marcos 15, perdón. Vamos a leer desde el versículo 33. No es Mateo, es Marcos 15, 33. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Cuando vino la hora, ¿qué? ¿Hubo qué? Tinieblas sobre toda la tierra. Ok, la hora sexta son las 12 de mediodía para nosotros. Ellos, su horario empezaba a las 6 de la mañana, la hora tercera era a las 9 y la hora sexta eran las 12 de mediodía. Siguiente versículo. Cuando vino y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 35. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Versículo 36. Corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en su caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, ¿qué dice? Expiró. Desde la hora 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde, dice que hubo ¿qué? Tinieblas. Ahora déjeme le digo una cosa. ¿Sabe por qué Jesús clamó a gran voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani? ¿Sabe por qué en otro evangelio menciona y tiene una conversación con el ladrón que está a su lado y le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Sabe por qué muchas veces nosotros creemos que Jesús, ante esa situación que estaba tan golpeado, tan herido, tan lastimado, uno puede pensar que fue el diablo el que le crucificó? Pero la palabra de Dios dice que Él puso su vida por amor a nosotros. Amén. El diablo no lo llevó allí. Él muere en la cruz, pero la cruz no lo mató. Muchos, hasta incluso yo, escuché en una ocasión que la forma en la que él muere es porque él llega a un momento donde sufre una forma tan difícil de poder respirar. Porque tener clavos en las manos, ya sea aquí o aquí, donde no puede hacer nada, y donde tiene un clavo entre los dos pies así, muchos dicen que es lo que asfixia a la persona. ¿Por qué? Porque imagínese estar agarrado de allí y tratar de poder respirar de un lado a otro, entendiendo que su cuerpo queda colgado y está solamente buscando un lugar donde no le pueda doler. Lo que vive Jesús en la cruz no es una asfixia. No es porque no podía él respirar.
Jesús estaba respirando. Tampoco le dijo desde hoy estarás. No, Él le dijo hablando, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La forma en que Él exclama al final y le dice, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Él está hablando con unas palabras enteramente consciente de lo que está diciendo. No está inconsciente Jesús. En ningún momento Jesús quedó inconsciente. Él sabía lo que estaba pasando. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué murió Jesús? Porque aquí dice la palabra que precisamente Él se siente abandonado. ¿Cuándo? Cuando había ¿qué? Tinieblas. Eso que Él vive, en ese momento que Él se siente abandonado, es porque Dios tiene que abandonarlo por una sola causa. Porque Él llevó nuestros pecados. En ese momento Él muere cuando llevó mis pecados en la cruz. Ese es lo que a Jesús hace que Él tenga que expirar, porque en ese momento el llevar el pecado de todo el mundo es el momento en donde Él muere, porque Él sabía lo que iba a la cruz. La cruz no lo mató, los clavos no lo mataron, los latigazos, el que estuviera inflamado no lo mató eso. Lo único que a Él sabía que Él tenía que aguantar hasta ese momento donde llegaba esa voluntad de Dios para su vida, Jesús, llevar nuestros pecados. Ahora sí, voy a pedir el del teclado, fíjese bien. Vamos a leer Lucas 23, 46 y estamos por terminar. Lucas 23, verso 46. Dice la palabra: léalo conmigo. Entonces Jesús, ¿cómo clamó? Así como despacito, así, porque ya no lo aguantaba. No. A gran voz, dice la palabra, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Versículo 47. Cuando el centurión, fíjese bien esta palabra, cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo? ¡Wow! Un romano que ni creía en él y que muy probablemente era de los que estuvieron allí burlándose, diciendo: verdaderamente este era hombre justo, un centurión, que muy probablemente él sabía, para rutina de él, a cuántos hombres no habían crucificado. Un centurión que a lo mejor eso ya lo había hecho miles de veces con otros hombres allá que se portaban mal y las leyes romanas decían tenía que ser crucificado, y él pensó que con Jesús iba a hacer lo mismo. Pero llega un momento donde allí está él viendo la escena, viendo lo diferente que está portándose Jesús a muchos casos en los que él antes había crucificado a muchos y había estado presente en la muerte de muchos. Él lo escuchaba y decía: este no se ha asfixiado, este no ha sentido nada, este es muy diferente a todos los demás. Ver que se oscurece, que había tinieblas, ver la forma en que Jesús
está allí hablando con el otro y dice, este está bien raro, parece que ni le está pasando nada. Hoy cómo clama, hoy él está gritando a gran voz. Y el mismo centurión dice, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Cuál es el mensaje aquí? Dice la escritura, sigue leyendo. Toda la multitud, repita todo conmigo, toda la multitud de los que estaban presentes, y dice, en este espectáculo, parecía un show, viendo lo que había acontecido, se volvían, ¿qué? Muere Jesús, lo ven, entienden que hicieron algo mal, y ya cuando iban a sus casas iban así. ¿Sabe por qué iban así? Sí, sentían culpa. Era un hombre justo. Sí, perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Matamos a un hombre justo. La multitud. Ya no entendemos el por qué Jesús vino a morir. Por mis pecados. Ah, sí, por mis pecados. Y como a diario me los perdona. No pasa nada, mañana me vuelve a perdonar. Dios es muy bueno, dijo el pastor. No lo digo yo. Yo le creo a la Biblia. Él dice que me va a perdonar. Pero pecado es pecado. A veces vivimos tantas cosas en este mundo que este mensaje yo entendía que algún día lo iba a compartir, pero he escuchado el testimonio de muchos que han estado buscando agradar a Dios, que han estado buscando hacer lo correcto delante de Dios, que han estado entendiendo que es Dios el que merece todo mi amor y toda mi atención. Y es gente que se acerca a mí y me dice, pastor, es que fíjese que me pasó esto. Cosas que nos pasan en lo cotidiano. De repente estás ahí esperando el semáforo y alguien se pone y se atraviesa y ganas de pitar. Me platicaron varios, hasta cuando estás esperando un estacionamiento llega otro y se siente y le pitas todavía y todavía te dice ¿qué? Y tú nada. Uno quiere agradar a Dios, ¿verdad que sí? Ay, pero hay cosas que nos sacan de querer seguir agradando a Dios, pero el pecado es pecado. Tampoco me voy a poner a decirle, Señor, tú sabes, haz justicia, Señor. Al rato que caiga un carro y un rayo y lo parten, no, ¿verdad? No, no somos así. Pero uno voltea a Dios y le dice, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Y dice Jesús, no te preocupes, yo ya te perdoné. Si hay algo que haces y que a mí no me agrada,
te lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque yo ya lo llevé en la cruz, para que a ti no te duela. Y vaya que lo llevó. Nos molestan tantas cosas que yo creo que al primer latigazo, si nos lo hubieran dado, yo hubiera dicho ya, bye. Pero Él sabía, Jesús sabía el propósito, era perdonar todos mis pecados. No olvidemos enseñarle a nuestros hijos. Pecado en el original viene de la palabra amartano. Dice hacer mal, hacer algo malo, cometer pecado, dice. Y realmente hay cosas que nosotros podríamos decir, si yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada malo, yo no, realmente sí es cierto, no hemos hecho tanto malo. Pero un hombre que fue sanado, al que Jesús le dice, vete y ¿qué? Y no peques más, para que no te venga algo, cosa peor. Yo lo que creo y entiendo en este tiempo es decirle a Jesús, ¿qué tengo que hacer en este tiempo donde mucha gente vive el pecado? Mucha gente no te ha reconocido a ti como Señor y Salvador. Él no se quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día. Él está sentado a la diestra del Padre. Él sopló como un símbolo ante sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y dijo, paz a vosotros. Por eso es que hoy yo puedo respirar la paz de Dios. Amén. Porque ahora entiendo que todo lo malo que el hombre me haga no se va a comparar nunca al sufrimiento que llevó Jesús. Él lo hizo consciente, queriéndome perdonar. ¿Para qué? Por una sola orden, por un solo mandamiento que Él me dio. ¿Cuál fue? Amarlo. ¿Cómo? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Eso es lo único que Dios me dice. Ámame. Y si nos ponemos a pensar y escucharlo, todo lo que te dice, tal vez tú vuelvas a sentir así como que, wow. Lo único que yo te digo, Él lo hizo porque nos amó. Y lo único que Él me pide es una cosa. Ámame, dice el Señor Jesús. Una última escritura. Primera de Pedro 2:20 al 24. Te voy a pedir que te pongas de pie y lo leemos parado. Voy a pedirle al grupo de alabanza. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 24. Dice la palabra: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es que un ejemplo. A veces le decimos a mi hijo, no se deje. Si le pegan,
Más bienaventurado es dar que recibir. No le puedo decir a mi hijo eso. Debo de enseñarle armas, porque yo le tengo que creer a Jesús. Yo le tengo que creer a Él. No me lo quites, sigue diciendo la palabra ahí mismo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué dice? Pone ahí, padeció por mí, dejándome ejemplo para que yo siga sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia, no a estar pecando, vivamos a buscar justicia, vivamos a ser justos, vivamos no a estar en pecado. Y aún así, todavía más, por cuya herida fui sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo te hable. El Señor me decía: predica mi evangelio. Es la única forma en la que cualquiera puede entender, a través del evangelio y las buenas nuevas de Jesús, el que tú y yo podamos entender que mucha gente puede ser enseñada a no enojarse. Mucha gente puede ser enseñada a tener un comportamiento ideal. Mucha gente puede ser enseñada a vivir de una manera en la que te pueden exigir a vivir de esa forma justa, pero sin la ayuda del Espíritu Santo. Hoy tú sabes que hoy tienes tú al Espíritu Santo ahí contigo, y que no lo haces tú, que es Él, el mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús hasta ese lugar. Es el que ahora te enseña, el que ahora te puede decir cómo comportarte ante una injusticia. Ahora dile al Señor Jesús: perdóname, Señor. Dile: hoy yo me arrepiento con todo mi corazón, Señor. Hoy quiero, Señor, tu perdón. Que sea un arrepentimiento sincero. Que si hay cosas que tú le has pedido a Dios que te cambie, dile: Señor, si hay cosas que en mi vida no te gustan y las sigo haciendo, Señor, muéstramelas. Quiero obedecerte, Señor. Si hay cosas que tú me has pedido y no las hago, Señor,
Muéstramelas, Padre. Quiero obedecerte. Aquí está mi vida, Señor. Quiero amarte, Señor. Quiero decirte que tal vez nunca había leído esta forma de entender el sacrificio tan grande que tú hiciste por mí, con ese amor tan grande con el que me amas. Dile, nunca nadie me había amado tanto como tú, Señor Jesús. Dile, gracias, Señor. Enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Búscale un lugar ahí en tu lugar, a tus rodillas. Y si tú tienes que pedirle perdón al Señor de algo, allí mismo en tu lugar. No, el Señor no avergüenza a nadie. Simplemente ahí búscale un lugar a tus rodillas y dile, Señor, perdóname. Mientras escuchamos este canto, ponte con el Señor y dile cuánto te amo, Señor Jesús.